Muy buenas noches con todos. Gracias a Dios que podemos llegar una vez más a cientos, quizás miles de hogares a través de las transmisiones en vivo. Te saluda el pastor Sandro Mariluz de Lima, Perú, pastor de la Misión Cristiana Vive. Un saludo para todos los miembros de nuestra iglesia, nuestros amados hermanos. Los estamos extrañando, pero la iglesia no se detiene, seguimos adelante con una serie de trabajos, servicios, conexiones. Así que le animo también a usted que nos está viendo a ser parte del movimiento de su iglesia. Con toda seguridad, su iglesia no se ha detenido, su iglesia sigue hacia adelante y usted que es miembro de otra iglesia, le animo a apoyar, involucrarse en el trabajo de su iglesia. ¿Ok? Estamos transmitiendo miércoles 7 de la noche y domingos a las 11 de la mañana. Estos son nuestros cultos, así que tómelo esto como un culto también y tómese la tranquilidad, la reverencia del caso para escuchar la palabra del Señor. Tenemos un tema interesante. Me gusta hablar de la palabra equilibrio porque el equilibrio lo vemos en la Biblia de muchas formas. El Señor Jesucristo, por ejemplo, es llamado león y cordero. León, fiero, salvaje, cordero, manso. No hay nada más opuesto que un león y un cordero. Pero Jesucristo era león y era cordero y se mantenía en un punto de equilibrio. Equilibrio significa que hay dos puntos opuestos que se mantienen en un equilibrio, en un sobrepeso, ¿no? En un contrapeso, perdón, en un contrapeso, ¿no? Entonces, una vez un hermano me dijo, pastor, pero la palabra equilibrio no está en la Biblia. Y tenía razón, como muchas palabras que no están en la Biblia. Por ejemplo, la palabra adicción no está en la Biblia. Obviamente hay otras palabras similares. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto sí. Entonces, el hecho de que la palabra propiamente no esté en la Biblia, por ejemplo, la palabra liderazgo no aparece en la Biblia y hablamos mucho del liderazgo. Entonces, el hecho de que la palabra no esté tal cual no significa que el concepto no esté. Y el concepto de equilibrio sí está en la Biblia y lo vamos a ver ahora. Así que nuestro tema es una vida equilibrada de fe. Una vida equilibrada de fe porque tenemos la tendencia de irnos a un extremo o a otro extremo. Entonces, para no irnos ni a un extremo ni otro, hay un punto de equilibrio y de eso queremos hablar en esta noche. Así que le animamos a conectarse con nosotros y estudiar este tema, una vida equilibrada de fe. Vamos a orar, ¿le parece? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche preciosa, estamos vivos, estamos con salud, podemos escuchar, podemos hablar, podemos ver. Gracias, Señor. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer, tú has sido bueno, Señor, y seguirás siéndolo. Queremos poner el tema de esta noche, Señor, por los méritos de Cristo. Yo no soy digno de estar aquí. Es la obra de Jesucristo en la cruz lo que me permite no solamente ser tu hijo, sino ser un ministro de la palabra también. Así que oramos que tú vengas a bendecir esta palabra, vengas tú a enseñar, a instruir a tu pueblo, que podamos avanzar, podamos crecer un poco más en este tiempo, en este día, a través de la palabra. Ponemos esta palabra en tus manos, amarramos toda oposición del maligno y te damos gloria, Padre. Gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos con nuestro tema entonces, una vida equilibrada de fe. El problema es el desequilibrio. El problema es irnos a un extremo o a otro extremo. Entonces tenemos que mantener un balance entre ciertos conceptos para mantenernos como personas equilibradas y como una persona de fe equilibrada, ¿no? Entonces vamos a ver, perdón, algunas áreas específicas donde debemos mantener este punto de equilibrio. Por ejemplo, debemos mantener el equilibrio en nuestro concepto de Dios, cómo yo conceptúo a Dios, cuál es mi concepto de Dios. Ahí también nos vamos a un extremo o nos vamos a otro extremo, ¿no? Por ejemplo, dice Romanos 11:22, hablando sobre cómo es nuestro Dios. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira pues la bondad y la severidad de Dios.
La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, mire, un extremo acá, bondad o severidad. ¿Cuál es el Dios que tú conoces? Depende del Dios que te han enseñado, por ejemplo, en tu iglesia. Si una iglesia enfatiza mucho la bondad de Dios, que es una verdad, es cierto, Dios es bueno, pero si solo enfatizamos esa parte de la verdad, y Dios es bueno, y Dios es bueno, y tú tranquilo, porque Dios es bueno, y solamente hablamos de Dios como un Dios bondadoso, entonces me puedo relajar. Es como tener un papá permisivo que me permite todo, que nunca me corrige, que nunca me llama la atención, que nunca me disciplina. Es que mi papá es bueno, entonces permite que hagamos lo que queramos en la casa. Entonces, ese extremo de solamente predicar, enseñar o conceptuar la bondad de Dios nos puede llevar a ser relajados, a ser cristianos que llevamos una vida absolutamente sin santidad, sin obediencia. Y el otro extremo es la severidad de Dios. Y la severidad de Dios y la ira de Dios. Y hay iglesias y pastores que predican mucho sobre la severidad de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, si enfatizamos mucho la severidad de Dios, vamos a tener creyentes que andan temblando de miedo. Ay, y tengo miedo. Y le tienen miedo a Dios, miedo que Dios los castigue al primer error que cometen, miedo a un Dios castigador. Entonces, las dos cosas son ciertas. La bondad de Dios es cierta, es un atributo de Dios, pero también la severidad. Entonces, debemos mantener un equilibrio entre la bondad y la severidad de Dios. Si enfatizamos sobre otra, nos desequilibramos. Si enfatizamos mucho la bondad, nos vamos a desequilibrar. Si enfatizamos mucho la severidad de Dios, nos vamos a desequilibrar. Entonces, tenemos que mantener un equilibrio. Las dos cosas son ciertas. Debo confiar en la bondad de Dios y debo descansar en la bondad de Dios, pero no debo olvidarme también la severidad, que el pecado trae consecuencias, que Dios no es tonto para burlarme de él, que en su momento Dios puso la mano fuerte sobre ciertas personas, sobre países enteros por su pecado, entonces no puedo vivir de cualquier forma. Ese punto de equilibrio nos va a llevar justamente a una vida equilibrada de fe. Entonces el concepto de Dios debe ser equilibrado, no enfatizar solamente un aspecto de Dios, también debemos estudiar o enseñar el otro aspecto para mantenernos en un punto de balance, ¿verdad? Entonces, debemos mantener un equilibrio en nuestro concepto de Dios. Dios es bueno, pero también se molesta. Y la Biblia habla mucho del amor de Dios, pero también habla de la ira de Dios. Ese Jesucristo amoroso que apapachaba a la gente sacó la correa un día, ¿recuerda? Entonces Dios saca la correa también. Entonces, ahora, si yo solamente enseño el Dios de la correa, voy a meterle miedo a la gente. Pero si enseño solamente el Dios de la bondad, la gente se va a relajar. Y ni uno ni otro extremo es bueno. La bondad y la severidad en un punto de balance. Amén. Estamos viendo entonces una vida equilibrada de fe, una vida equilibrada de fe. Otro aspecto en el cual debemos mantener un punto de equilibrio es en nuestra propia espiritualidad, en la forma como yo vivo mi espiritualidad. Y el texto está en Mateo 22, 29, lo dijo el Señor Jesucristo, dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Las escrituras y el poder de Dios. Hay un balance entre estos dos conceptos. Hay iglesias o creyentes que enfatizan mucho el estudio de la Biblia y está bien. Yo soy un hombre de Biblia, me aspiro a ser un hombre de Biblia. Y quiero que la gente lea la Biblia y que la gente estudie la Biblia. Pero si solamente hablamos de Biblia y conocimiento de la palabra, que es bueno, pero no hablamos del otro aspecto, que es el poder de Dios, buscar el poder de Dios, entonces me desequilibrio. Hay iglesias que son muy buenas fomentando el estudio, y está bien, y estudian mucho, y libros, información, y eso está muy bueno, pero no enfatizan el buscar el poder de Dios. Entonces son iglesias que se podrían convertir en muy racionalistas, muy intelectuales, muy pensantes, pero sin poder, sin fuego. Hay otras iglesias que todo lo ven fuego, todo lo ven poder. No, y el poder de Dios, y el poder, y ayuno, y oración, y vámonos al monte, y guerra espiritual, y buscan el poder, y está bien que busquen el poder de Dios.
pero enfatizan tanto el poder de Dios que descuidan el estudio de la palabra. Y ambos tienen que estar en equilibrio. Jesús puso en equilibrio acá, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ninguna de las dos cosas debemos ignorar. Mucha Biblia, mucho estudio, pero el poder de Dios también, la búsqueda de Dios, la vida espiritual intensa. Hace poco dicté un curso de homilética, del arte de preparar sermones, y mucha gente me escribía, no mucha, pero algunos siempre hay que decían, sí, que uno para preparar un sermón lo único que hay que hacer es meterse en ayuno y oración, porque Dios revela todo. Eso de estar estudiando es cosa de hombre. Y discúlpeme la palabra, pero aquí la palabra usa la palabra ignorar. Eso es ignorancia. Decir que no necesito estudiar para preparar un sermón, disculpe la palabra con todo respeto, es ignorancia. Es ignorancia. Decir que todo lo revela el Espíritu Santo es ignorancia. Decir que yo no necesito que nadie me enseñe, solo el Espíritu Santo es ignorancia, porque Dios mismo puso maestros en la iglesia. ¿Para qué Dios puso maestros si no necesitamos que nadie nos enseñe, si solo el Espíritu Santo es suficiente? Claro, todo lo hace el Espíritu Santo, pero a través de, es el Espíritu Santo, pero a través de un maestro. Es el Espíritu Santo, pero a través de un libro. ¿Qué cosa es un libro? Un maestro que escribió usando su ministerio de enseñanza y en lugar de enseñarte hablando, te enseña a través de su libro. Entonces, leer un libro es hacer uso del don de maestro a través de una escritura. Pero algunos se van a un extremo. Todo es poder, poder, ayuno y oración y está bien, pero no estudian la Biblia. Otros estudian, conocen la Biblia al revés y al derecho y conocen los versículos, pero no tienen poder de Dios en su vida. No se ve una manifestación del poder de Dios en su vida. Entonces, ni un extremo ni el otro. Ambos conceptos deben estar en un balance. Mucha Biblia, mucho estudio, mucho conocimiento de la palabra, pero mucho poder de Dios a través del ayuno, la oración, la búsqueda de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Ambas cosas son necesarias. No podemos enfatizar una para minimizar la otra, sino que ambas deben mantenerse en un punto de balance. Personalmente, como pastor de la Misión Cristiana Vive, aspiro, es mi aspiración, que nuestros miembros sean gente que ame la Biblia, que estudie la Biblia, pero que también tengan mucho poder de Dios, que sean gente de oración, de ayuno, que busquen la presencia de Dios, porque hay un balance entre escritura y poder de Dios. Amén. Entonces estamos hablando de una vida equilibrada de fe, cómo debemos balancear en nuestra vida para tener un punto de equilibrio. Otro aspecto de equilibrio es equilibrio en nuestro carácter. Equilibrio en nuestro carácter. Dice Mateo 10:16, Mateo 10:16, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Prudentes o audaces como serpientes, pero sencillos como paloma. Ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, otra vez, los extremos. A veces los creyentes nos fuimos en un extremo de mansedumbre y solamente hemos sido palomas. Hemos sido como palomitas, mansito. ¿Quién es el creyente? El que habla poco, el que anda agachadito, el que siempre, siempre mansito, nunca reclama nada, nunca dice nada, bien mansito como una palomita. Y está bien, pero hay momentos de ser audaces, astutos como la serpiente, estar con los ojos bien abiertos, ser gente intrépida. Entonces, acá hay un punto de equilibrio. Y como dije al inicio, el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo, que fue león y fue cordero. Nada más opuesto que un león y un cordero, sino que Jesucristo sabía cuándo actuar como león y cuándo actuar como cordero. ¿Cuál es nuestro error? Que nosotros los creyentes, cuando debemos actuar como cordero, actuamos como leones, en casa. En lugar de ser tiernos, amorosos, somos gritones, violentos. Actuamos como león cuando debemos ser corderos. Y cuando debemos ser leones, para reclamar, para denunciar el pecado, para confrontar, ahí actuamos como corderitos, mansitos. Estamos desequilibrados. Entonces hay un punto de equilibrio. Como dicen en son de broma, hay que ser mansos, pero no mensos, ¿no? A veces el cristiano es el tontito, el que deja que todo el mundo abuse, el que nunca reclama nada, y no es así. Hay momentos donde uno tiene que ponerse fuerte.
El cristiano es una persona audaz también, es una persona intrépida, como una serpiente que está ahí, es intrépido, es audaz, es sagaz para la vida, para el negocio, para la empresa, para tomar decisiones. No puede ser demasiado mansito, demasiado sencillito como una palomita. A veces hay que sacar las garras también. A veces el creyente tiene que tener carácter para confrontar, para defender lo que es justo, para denunciar la corrupción del país, por ejemplo. Entonces, un equilibrio en nuestro carácter, ¿no? Ni muy mansitos, ni muy audaces, agresivos, sino saber cuándo actuar como serpiente, cuándo actuar como paloma. Prudentes y sencillos. La palabra prudente significa astuto, sagaz. Han visto también la serpiente, comienza a mirar a su presa de lejos, se acerca sigilosamente, siempre mirando, moviendo el cuello, está actuando con sagacidad, no es tan inocentona como la palomita que anda ahí. Entonces hay un punto de equilibrio en el carácter. Sea manso cuando tiene que ser manso, pero saque las garras cuando tenga que sacarlas también. ¿Ok? Entonces tiene que haber un balance en nuestra vida. Y aquí estamos hablando de nuestro carácter, nuestro comportamiento. No significa ser creyente, ser el más tonto del grupo, el que todo el mundo fastidia. Como yo soy manso, tengo que dejar. No, defiéndete. Date tu lugar. Me acuerdo que yo recién me había convertido, entré a trabajar en una tienda de artefactos, me acuerdo, y como yo era creyente, yo pensaba, ¿cómo es? No, uno cree, porque como era creyente, yo pensé que tenía que ser el mansito, el que no hablaba, el que estaba así, y los otros muchachos más despiertos ya querían agarrarme de punto, como dicen popularmente, querían burlarse de mí, de mi fe. Tuve que ponerme fuerte y cuadrarlos a todos. Y santo remedio, nunca más. Tuve que ponerme firme también. Claro, yo no soy el tonto del grupo. Ser creyente no es ser el más tonto. Entonces hay que tener carácter para defenderse también, ¿no? Entonces es un punto de equilibrio en nuestro carácter. Muy bien, avanzamos. Una vida equilibrada de fe. Equilibrio también debemos tener en nuestras experiencias espirituales, una de las experiencias espirituales que tenemos. Dice Mateo 5, 44 al 43, este versículo a mí particularmente me hace sonreír porque miro al Señor Jesucristo de una forma que a veces no la vemos, ¿no? Dice, la niña estaba muerta, perdón, dice, al instante, la resucita, dice, la niña se levantó y comenzó a caminar pues tenía 12 años, y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas que nadie se entere de esto y les dijo que le dieran de comer a la niña. Ahora vamos a ponernos en el escenario, ya vamos a escenificar el acontecimiento. La niña estaba enferma, el padre Jairo va a buscar al Señor, lo trae a la casa. Cuando está llegando a la casa, dice que había mucha gente, se había juntado la gente, aparte que la gente que siguió a Jesús, porque Jesús venía caminando, se encontró con el endemoniado, se encontró con la mujer de flujo de sangre. O sea, Jesús ya venía, como dicen acá, con la portátil, ¿no? Venía con una portátil que lo iba ahí acompañando. Ya en la casa de Jairo había mucha gente. Cuando Jesús llega, le dicen, la niña murió. No molestes más al maestro. Jesús le dice, no temas, que solamente entra, resucita a la niña que ya estaba muerta. Si usted hubiera estado ahí, ¿cuál hubiera sido su reacción? Acá dice atónitos, ¿no? Atónitos. ¿Cuál hubiera sido su reacción? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Grito de júbilo, grito de guerra, resucitó a la niña. Vamos a hacer acá una danza cristiana y vamos a darle 24 glorias a Dios. Y ustedes hubieran comenzado a un éxtasis, ¿no? Ver una niña muerta y levantarse. Quizás usted hubiera entrado en éxtasis y hubiera comenzado a temblar y no sé qué, por la impresión del milagro. Y Jesús le bajó las aguas a tu hijo y dijo, ¿sabes qué? Ya, calma, dele de comer. Estaba muerta, está débil, dele de comer. O sea, Jesús le resucitó a la niña, hizo algo sobrenatural, pero no se olvidó de lo natural. Había estado muerta, había estado varias horas sin comer, le dijo, dele de comer. A nadie se le había ocurrido pensar en darle de comer a la niña que estaba muerta, pero Jesús dijo, no, dale de comer, ¿verdad? La parte natural, no se olviden. Y aquí tenemos un problema los creyentes, que todos nos vamos a lo sobrenatural y no sabemos que Dios también obra en lo natural. Dios es un Dios sobrenatural, sí, pero también Dios obra en lo natural.
A veces no queremos ir al extremo, pues, de todo es sobrenatural, todo es sobrenatural. No, Dios también obra en lo natural. Entonces, a veces hay gente que todo cree que es pedir y pedir o reprender al diablo, pero no hacen nada concreto, no se mueven, no hacen la parte humana. Hasta los milagros tienen una parte humana. A veces cuando yo hago algún trabajo, alguna conferencia, porque aparte de pastor también soy coach, y entonces empiezan los críticos, sí, que el coaching es del diablo, que son disciplinas del diablo, la psicología es del diablo. Óigame, cuando usted tiene un ataque al corazón, ¿usted se pone a orar o usted va al hospital? Y cuando le dicen que tienen que operarlo de urgencia, ¿usted entra en ayuno o usted deja que un médico, un mundano, quizás ateo, lo opere y le salva la vida? Entonces no podemos rechazar todo lo que no sea espiritual. Dios obra también a través de disciplinas, a través de ciencias humanas. ¿Cuántas vidas se han salvado por los médicos? Los psicólogos tienen su parte, tienen que aportar. Los coaches como yo también, hay herramientas, hay instrumentos que ayudan a resolver problemas. El más grande de todos es Dios, pero no podemos obviar lo natural. Aquí algunos rechazan todo lo que no. No, eso no está en la Biblia, lo rechazo. Oiga, ¿dónde está en la Biblia penicilina? En la Biblia, ¿dónde está que tiene que tomar aspirina cuando le duele la cabeza? ¿Dónde está? ¿Dónde está en la Biblia bypass para el corazón? ¿Dónde está en la Biblia? No está, pues. Es humano, pero es bueno. Es natural, pero es bueno. Entonces no podemos solamente pensar que Dios obra en lo sobrenatural. Dios obra en lo natural también. No desechemos lo natural en ninguna área. Entonces tenemos que tener un equilibrio. Dios obra en lo sobrenatural, sí, pero también obra en lo natural. No dejemos de lado lo natural para conseguir los objetivos en la vida, por ejemplo. Si podemos ayudarnos de técnicas, herramientas que son humanas, claro, pero son cosas que son buenas, que nos ayudan. En este tiempo, por ejemplo, que estamos transmitiendo a través de las redes sociales. ¿Dónde están las redes sociales en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que hay que transmitir por Facebook? Acá tengo una laptop, tengo un smartphone, tengo un aro de luz, tengo otra laptop que está haciendo la transmisión, tengo cables, tengo micrófono, todo esto es natural. Entonces, ¿puede ayudar o no? A veces queremos que todo es sobrenatural y no es así. No desechemos lo natural porque Dios obra en lo natural. Tenemos que tener un equilibrio. Amén. Muy bien, avanzamos. Equilibrio en nuestras prioridades. Equilibrio en nuestras prioridades. Dice Mateo 22, 21. Mateo 22, 21. Están hablando de pedir los impuestos, entonces le dijeron, ¿no? ¿De quién es esta moneda? Y le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Equilibrio. Hay cosas que son, por ejemplo, para el gobierno humano, César, y hay cosas que son de Dios. Hay que saber cuándo a darle lugar al César y cuándo dar lugar a Dios. Por ejemplo, hay muchos creyentes que están desequilibrados porque en la vida práctica el trabajo los absorbe demasiado y tengo que trabajar y tengo que estudiar y como tengo que trabajar y tengo que estudiar no puedo congregar, no puedo servir en la iglesia, no puedo orar, no puedo leer la Biblia, no puedo hacer nada porque tengo que trabajar. Entonces ahí hay un desequilibrio porque le están dando al César, pero no le están dando a Dios. Y hay otros que se van al otro extremo, paran todos los días en la iglesia, bueno, cuando podíamos congregar. Yo conozco hermanitos, ¿sabes? Que no se pierdan un evangelismo, que están ahí, que sirve, que van, que trabajan, evangelizan. Y la gente le dice, wow, el hermanito, qué comprometido, ¿no? Pero la pregunta es cómo está en casa. Está descuidado. Pastores, con el argumento de la obra de Dios abandonan a la familia y nunca están en casa. Y nunca están con la esposa y nunca están, es que tengo que servir a Dios. Es el ministerio, es el llamamiento santo que Dios, no, cuidadito, al César lo que es el César. A Dios lo que es de Dios. La familia tiene su lugar, dele tiempo a su familia. Hay gente que se creen héroes porque están predicando todo el tiempo y descuidan a la esposa y descuidan a los hijos. Esto no es así. Al César lo que es el César
a Dios lo que es de Dios, un punto de equilibrio. Vamos a servir a Dios con todo el corazón, pero no descuide la familia, no descuide los estudios también, estudie, trabaje, o sea, hay un punto de equilibrio. Todo tiene un punto de equilibrio. Vamos a darle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios también. No se vaya al otro extremo. No puedo, pastor, no puedo congregar, no puedo servir, no puedo conectarme, no puedo hacer nada porque tengo que trabajar y tengo que cuidar a mi familia. O sea, todo para el César y para Dios nada. Y los otros, todo para Dios y nada para el César. A César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la palabra clave? Equilibrio. Aprender a balancear nuestra vida para que nuestra vida sea una vida equilibrada. Por eso estamos hablando esta noche de una vida equilibrada de fe. Y estamos viendo cómo en diferentes áreas que nos presentan dos extremos tenemos que mantener un balance, un punto medio, un punto de equilibrio. Y por último, otra área donde debemos mantener el punto de equilibrio es equilibrio en recibir la palabra. Recibir la palabra. Dice Juan 1.14, Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad, gracia y verdad. Algunos dicen que Jesús estaba lleno de gracia, pero no estaba solo lleno de gracia, o sea, sus palabras eran de gracia, claro, pero también estaban llenos de verdad. Entonces, si yo enfatizo solo la gracia, y a veces nos desequilibramos y por ahí de repente empezamos a escuchar mensajes, pastores, predicadores que solo son gracia, 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 cuidado con la supergracia. Jesús no solamente estaba lleno de gracia, estaba lleno de verdad. Y la verdad a veces duele, pues, porque la verdad te confronta. El mismo Jesús que decía, no temáis, manada pequeña, a vuestro Padre ha placido daros el reino, ¿no? Palabras de gracia, ¿no? Ese mismo Jesús dijo, si no se arrepienten, se van al infierno igualito, ¿verdad? ¿Verdad? La verdad duele e incomoda. Entonces yo no puedo solamente recibir una palabra que sea de gracia, porque es la verdad, la verdad es la verdad. El mismo Jesucristo que decía, no temas por el día de mañana, qué vas a comer o qué vas a vestir, porque vuestro Padre sabe cuáles son las necesidades. O sea, esas palabras tan lindas de gracia, ese mismo Jesús en Apocalipsis dice, tú crees que eres rico y no tengo necesidad de nada, pero eres un pobre, triste, miserable, ciego y desnudo. Esas son las palabras del mismo Jesús, la verdad. Y la verdad duele, y la verdad confronta, pero hay que decirla. Hay que ver un equilibrio. No puedo solamente predicar gracia, gracia, gracia y dejo de decir la verdad. No puedo sacrificar la verdad por enfatizar la gracia, que es una maravillosa doctrina de la gracia. Pero aquí tenemos al mismo Señor Jesús, al Rey, al jefe. Él es el jefe de los predicadores. Y él estaba lleno de gracia, pero estaba lleno de verdad. Predicaba de gracia, pero predicaba la verdad. Y la verdad era dura. A veces lo querían apedrear. Algunos dicen, no, la gente no rechazaba a Jesús. ¿Cómo que no rechazaba a Jesús? Si lo querían apedrear. La gente no rechaza a Jesús, la gente rechaza a los cristianos que dan... No, 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 la gente rechazó a Jesús, lo mataron. ¿Cómo que no rechazan a Jesús? Y lo crucificaron porque él les decía la verdad. Decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Querían empujarlo a un precipicio. O sea, no me digan que Jesús era aplaudido por todos. Jesús siempre va a encontrar gente que se va a oponer. ¿Por qué? Porque la verdad duele, pues. La verdad confronta. Y nosotros como iglesia tenemos que tener una palabra de gracia para la gente, sí. Pero también tenemos que decirle la verdad a la gente. Que todos son unos terribles pecadores y que si no se arrepiente se van a ir al infierno. Ah, pero pastor, esa palabra es muy fuerte, a la gente no le gusta. Bueno, Jesús no vino a decirle a la gente lo que le gusta, sino lo que necesitaba oír por su bien. Entonces la palabra que recibimos y la palabra que predicamos también tiene que tener un punto de equilibrio. Hay que predicar de la gracia, claro que sí, pero hay que decirle la verdad a la gente. Sin Cristo se van al infierno. Si no reciben a Jesucristo en su corazón, si no lo aceptan como Señor de sus vidas, se van al infierno.
Dios es bondadoso, sí, pero también es severo. Dios es amor, sí, pero también tiene ira. Entonces, el problema siempre va a ser el desequilibrio, el irnos a un extremo o a irnos al otro. Entonces, la Biblia nos muestra que hay que balancear la vida y no irnos ni a un extremo ni al otro, porque Dios mismo nos muestra que hay puntos de equilibrio. Entonces, les dejo esta palabra. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tan equilibrada está tu vida? ¿Te sientes, sabes que hay un equilibrio entre tu vida personal, tu vida laboral, entre tu vida espiritual, entre tu vida familiar, económica? Hay un equilibrio en tu carácter, eres manso cuando debes ser manso, eres fuerte cuando debes ser fuerte, tus experiencias espirituales están balanceadas, conoces la palabra, pero conoces el poder de Dios, también hay un balance en tu vida. Te gusta la gracia, pero también aceptas la verdad cuando duele, cuando te confrontan. ¿Cómo manejas ese tema? Entonces, eh, el punto de equilibrio es fundamental, mi hermano. Así que te dejo esta reflexión para que no nos desequilibremos. Amén. Y vamos a ser creyentes, pero creyentes equilibrados. Radicales, pero no extremistas. Radicales, pero no extremistas. Los extremos son peligrosos. Radicales en nuestros principios, en nuestros conceptos, pero no extremistas. El punto de equilibrio siempre va a ser lo más recomendado, ¿ok? Entonces vamos a orar ahora para que Dios pueda equilibrar nuestras vidas y vamos a poner delante del Señor nuestras necesidades, las tuyas y las mías, y de la gente que está sufriendo allá afuera. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria y te doy honra. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Quiero poner ahora las necesidades de mis hermanos que están viendo y que van a ver este video. Tú sabes, Señor, las angustias, los temores, los problemas que están enfrentando, familiares, económicos, de salud y de diferentes tipos, Señor. En el nombre de Jesús, mi oración es que tú socorras a mis hermanos, que vengas al encuentro de cada necesidad, que ayudes a mis hermanos a superar toda adversidad, que tú le des fuerza, le des ánimo, que podamos ver esos milagros, Señor, que podamos ver esa sobrenaturalidad de Dios obrando en nuestras vidas, que podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas, Señor. Así que oro, Señor, para que tú suplas toda necesidad, sostengas con tu mano derecha a tu pueblo, que a nadie le falte la fe, que a nadie, Señor, le falte las fuerzas para seguir adelante. Me uno a la oración de mis hermanos, pidiéndote por un milagro para cada uno de ellos. Oramos por la gente que está sufriendo allá afuera, por la enfermedad, por la muerte de seres queridos, por la pérdida del empleo, esos emprendedores que están intentando salir adelante, bendíceles en su trabajo, Señor. Esa gente que ha quebrado, gente que invirtió su dinero, sus ahorros para montar una empresa y ha quebrado. Padre, ten misericordia. Ayuda, Señor, a los peruanos a salir adelante económicamente. Bendecimos al presidente, bendecimos a los ministros, pero no confiamos en ellos, confiamos en ti. Saca a la luz lo oculto también. Circulan tantas noticias, circulan tantas versiones. Tú sabes qué es la verdad. Muéstranos la verdad. No permita que, Señor, gente inescrupulosa engañe al pueblo. Saca la verdad a la luz, saca las confabulaciones, los planes malévolos que hay detrás de la pandemia, detrás de las vacunas. Muéstranos tú, Señor, que sabes cuál es la verdad que hay detrás y desenmascara a tus enemigos. Y Padre, saca a la luz lo oculto. Oramos, Señor, por protección de este virus, que nos guardes, que, Señor, levantes un cerco de protección, que fortalezca nuestras defensas para que nuestras defensas repelan el virus y que podamos estar todos juntos, Señor, como familia, como iglesia, Señor, juntos nuevamente. Ponemos delante de ti toda necesidad. Te damos gloria y te damos honra. Esperamos lo mejor de ti. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por conectarse. Un saludo para toda la gente que nos ven en diferentes países. Comparte el video, que este video pueda correr, haga su parte en el reino, difunda la palabra, difunde este video. Si usted cree que va a ser de bendición, de edificación, que Dios use este video para hablarle a familiares, amigos suyos en sus redes sociales. Así que le animo a compartir el video y nos vemos este domingo a las 11 de la mañana, que tenemos Santa Cena,
nos puede acompañar en la Santa Cena con vino, un sustituto del vino, del jugo de la uva, un pan y compartirlo con su familia el domingo a las 11 de la mañana. Dios me lo bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Bendiciones.